Bueno, vamos a hablar ahora de fiebre reumática. Ustedes ya deben saber qué es fiebre reumática, han debido llevar en cardiología. Para resumirlo totalmente, ¿no? Hacerlo más corto. Se llama fiebre reumática y en casi todos los textos figura como fiebre reumática. Debería llamarse enfermedad reumática, ¿no? Generalmente no hay fiebre. En algunos casos puede haber un poco de elevación de la temperatura. Lo importante es establecer algunos conceptos que con seguridad ustedes van a necesitar para adelante, ¿no? Para el examen segundo parcial, para el examen final y para su examen de grado. Siempre está preguntas de enfermedad reumática. Y me imagino que muchos de ustedes han tenido episodios de faringoamigdalitis durante sus estudios en el colegio, y tal vez alguno ha tenido una fiebre reumática, un episodio de enfermedad reumática, como ha sucedido en los otros grupos con los que ya he pasado esta clase. Y hemos discutido un poco, hemos intercambiado conceptos respecto a cómo les han diagnosticado, cuál ha sido el tratamiento, cuál es la situación actual de estos pacientes, ¿no? Que son compañeros de ustedes que están en otro grupo. Bueno, lo importante es saber qué es la enfermedad reumática. Y hay dos conceptos que son importantes. Es uno, ¿qué es la fiebre reumática y qué relación tiene con la faringoamigdalitis estreptocócica y la escarlatina? ¿Cómo se produce la enfermedad? ¿Cuál es la etiología? ¿Qué mecanismos o qué procesos se establecen para que un niño que tiene enfermedad o faringoamigdalitis vaya a hacer después una fiebre reumática? Aquí vamos a ver en la primera diapositiva, hemos visto, aquí hay una foto tomada de un microscopio, aquí también. Claro, son cocos que están ordenados o se los puede ver en forma de cadenas, ¿no? Uno detrás del otro, formando cadenas. Ese es el aspecto que se ve aquí, también se puede observar. Entonces, eso los hace diferentes a otros cocos. Los estafilococos tienen una forma de racimos. Los diplococos van de dos en dos. Y así cada germen tiene sus características por las cuales se los puede identificar en una muestra para determinar la etiología de un proceso, ¿no? Bueno, como está relacionada con... Este es un niño con una faringoamigdalitis aguda. Se ha enfermado, está rubicundo, la mamá lo tiene con el termómetro y seguramente lo lleva al médico y le observa la garganta y va a diagnosticar una faringoamigdalitis aguda. ¿Qué tiene que ver, digamos, la fiebre reumática con la faringoamigdalitis aguda? Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Este es el aspecto que tiene el estreptococo observado a través del microscopio. Son cocos ordenados en forma de cadenas, ¿no? Quiero que fijen bien estos conceptos. La enfermedad reumática o fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria,
muy probable que en algunos exámenes, especialmente de grado, les pregunten si es una enfermedad infectocontagiosa. Ustedes tienen que decir que no, porque no es una enfermedad infectocontagiosa. Es una enfermedad inflamatoria que ocurre como una secuela alejada de una infección producida por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Habitualmente puede ser faringoamigdalitis o escarlatina. Este concepto es importante, es la definición de enfermedad reumática de modo general, ¿no? Ahora, afecta al corazón, a las articulaciones, al sistema nervioso central, a los tejidos subcutáneos y a la piel. Su nombre de fiebre reumática proviene del compromiso articular. Es el más frecuente, el compromiso articular. Pero los daños más importantes se producen a través de del compromiso del corazón. Bueno, ¿qué pasa entonces? Antes de que comenzaran a usarse ampliamente los antibióticos, la fiebre reumática era la principal causa de valvulopatía, especialmente de la válvula mitral. La fiebre reumática es una complicación de una amigdalitis estreptocócica no tratada bien o no tratada. Eso es importante que sepa. Hablando de la etiología y la patogenia, tenemos que ver que existe una estrecha relación en todos los aspectos que se pueden observar en las enfermedades faringoamigdalares provocadas por el estreptococo beta hemolítico del tipo A y la fiebre reumática. El mecanismo por el cual se inicia una fiebre reumática es desconocido, o sea, no se sabe exactamente cómo se produce la fiebre reumática. Sin embargo, hay algunos conceptos que vamos a observar. Existe una relación entre las infecciones faringoamigdalares por estreptococo beta hemolítico del grupo A y la fiebre reumática. Entonces, de ahí empezamos a entender la etiología de la fiebre reumática. Hay una relación epidemiológica demostrada entre estas infecciones y la aparición de casos de fiebre reumática. ¿Qué quiere decir esta relación epidemiológica? Cuando más niños consultan con una faringoamigdalitis estreptocócica, más posibilidades hay de que haya fiebre reumática. Es decir, hay una relación directa. ¿Ya? Entonces, podemos ver de que hay una relación, hablando de epidemiología, también en la edad, en la época. Hay ciertas estaciones o épocas del año en las que existen más infecciones estreptocócicas o faringoamigdalitis estreptocócica, que tienen que ver también con la edad y la época en la que aparecen las enfermedades reumáticas. La edad más frecuente es entre los 5 años y los 15 años. Y es por eso que yo a los alumnos, y quiero que se fijen bien porque se les explica y se olvidan. Hay médicos que están dando clases y hablan de que las enfermedades respiratorias agudas en los niños, la mayor parte de ellas, en un porcentaje de un 80-90%, son virales. Entonces, luego van a su consultorio y atienden pacientes, y a todos los pacientitos que atienden con una enfermedad respiratoria les dan antibióticos. Es una contradicción, ¿no es cierto? Ya que el 90% o el 80% de las enfermedades respiratorias son virales, más aún después de haber implementado en el programa de inmunizaciones de segunda generación,
la pentavalente, la vacuna contra el neumococo, han disminuido las enfermedades respiratorias que podían estar producidas por las bacterias como el Haemophilus influenza y el neumococo. Entonces, eh, en los hospitales hay niños con fiebre, los internos generalmente ponen orofaringe hiperémica y con eso tratan de hacer el diagnóstico de faringoamigdalitis por la hiperemia de la faringe. Y ponen en niños de 2 años, de año y medio, faringoamigdalitis estreptocócica y les recetan antibióticos, como una forma de buscar un diagnóstico para el día, o sea, para conseguir un antibiótico para el diagnóstico que se están inventando. No puede haber faringoamigdalitis estreptocócica en niños menores de 4 o 5 años. Sin embargo, vemos con frecuencia que inclusive hasta los pinchan con penicilina benzatínica a niños con un resfrío común. Y más que todo, por estar bien con los padres. El padre lleva a su niño con una enfermedad respiratoria y el médico, el buen médico, les receta paracetamol, hace un tratamiento sintomático, líquidos, porque al estar con malestar general, un poquito de fiebre, están inapetentes, anoréxicos, no tienen un poco de fiebre, pierden calor, pierden líquidos y se deshidrata. Entonces, líquidos y paracetamol. Pero la mamá no se queda conforme y se va a otro médico. Y le dice, doctor, mi hijo está enfermo y el doctor apenas me ha dado paracetamol. Entonces el médico sabe que está bien, pero para quedar bien con el paciente le receta un antibiótico. Y les receta generalmente amoxicilina, claritromicina, acitromicina, que son los medicamentos que más de moda están. A los 2 o 3 días vuelve otra vez a otro médico o al médico que lo ha visto por segunda vez, le dice, doctor, me has recetado amoxicilina, me ha costado más de 200 bolivianos o de ciento y tantos, y sigue igual, no ha mejorado. ¿Por qué no lo pincha de una vez? Entonces el médico, por hacerle caso a la mamá, agarra una jeringa, agarra una penicilina benzatínica que estaba de moda, la 633, o la Triapen, el Triapen que ya no deberían fabricar, que es penicilina sódica, potásica, no, penicilina sódica, potásica o potásica y procáinica más benzatínica. Entonces le pincha eso. Eso más o menos es al 7.º día, porque no ha mejorado con el paracetamol, no ha mejorado con la amoxicilina. Y después de unos 3 días, a los 9 días, ya vuelve la señora al médico y le dice, doctor, ve, lo ha pinchado y ya está bien. No le hubieran dado ni paracetamol, ni amoxicilina, ni lo hubieran pinchado, igual se hubiera sanado el niño. ¿Por qué? Porque las enfermedades respiratorias virales pues tienen un ciclo, un tiempo de duración. Entonces, a eso se llama uso irracional de antibióticos. Entonces, tengan entendido de que la faringoamigdalitis estreptocócica se presenta generalmente en niños por encima de los 4 años. En la literatura y en cualquier libro dice entre los 5 y 15 años. Bueno, entonces la comprobación inmunológica de infecciones estreptocócicas previas en pacientes con fiebres reumáticas se puede establecer a través de un examen que se llama ASTO, que es el título de anticuerpos que se produce en el organismo frente a la presencia de toxinas que elabora el estreptococo. El estreptococo elabora toxinas que se llaman streptolicinas
y el organismo se defiende, produciendo antitoxinas, que son las antiestreptolicinas. Y esos valores o títulos están elevados y se puede demostrar en el ASTO, antiestreptolicinas, que se debe pedir en todos los casos en que se sospeche una faringoamigdalitis o una fiebre reumática. Esto nos comprueba de que existe una relación entre la fiebre reumática y las enfermedades por el estreptococo. Ahora, estudios prospectivos donde la aparición de episodios de fiebre reumática siempre está precedida de una faringoamigdalitis estreptocócica del grupo A. Y el hecho de que los episodios primarios y secundarios de la fiebre reumática pueden prevenirse mediante el tratamiento antibiótico precoz, adecuado, acertado de estas infecciones estreptocócicas. Usan antibióticos para resfríos y cuando llega un niño con una faringoamigdalitis estreptocócica, no hacen un buen tratamiento, entonces más tarde hacen una enfermedad reumática. Ahora, el hecho de que no es una enfermedad infecto-contagiosa, sino es una enfermedad inflamatoria, se demuestra porque no se han encontrado gérmenes, o sea, estreptococos, en las lesiones que se producen durante una enfermedad reumática. Ya, entonces, esa es la parte que tiene que ver con la etiología y la patogenia de esta enfermedad. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, vamos a continuar. El agente etiológico, entonces, no es el estreptococo, ya tratándose de la enfermedad reumática. El agente etiológico, la faringoamigdalitis, es el estreptococo, pero el agente etiológico de la enfermedad reumática es el sistema inmune al desarrollar anticuerpos contra el estreptococo, más que todo contra la toxina del estreptococo, o sea, la antiestreptolicina. Y de persistir estos anticuerpos después de que la infección haya pasado. Ya no encontramos estreptococos, pero siguen habiendo toxinas y el organismo va a producir antitoxinas, ¿ya? Y esta reacción del organismo va a provocar, ¿ya?, estos factores que aún no se han aclarado muy bien y que se atribuye a un mecanismo autoinmune. O sea, el organismo, como muchas enfermedades autoinmunes, ya empieza provocando una inflamación difusa del tejido conectivo de estos órganos que están afectados. Bueno, creo que todo está claro. Ahora, no todos los niños que hacen una enfermedad faringoamigdalar van a hacer fiebre reumática. Apenas entre aquellos niños entre los 5 y 15 años y su distribución es similar a estos pacientes y también existen factores climáticos, socioeconómicos. Es más frecuente procesos faringoamigdalitis en niños pobres, familias que no tienen condiciones económicas como para poder mantener el aseo, viven en hacinamiento, etc. ¿Ya? Entonces, en la época de frío y humedad es más frecuente en niños entre los 5 y 15 años. Ahora, no todos los niños que hacen fiebre reumática, o sea, faringoamigdalitis o escarlatina van a ser enfermedad reumática. ¿Ya? La fiebre reumática aparece apenas entre el 0,5 y el 5% de los pacientes que han hecho una faringoamigdalitis. La incidencia es más baja
cuando existen casos aislados de faringoamigdalitis, pero aumenta un poco, o sea, hay una frecuencia de 0,3 a 0,5 cuando hay casos aislados. Pero en casos epidémicos puede aumentar, donde hay muchos pacientes con faringoamigdalitis estreptocócica. Puede llegar a 3 a 5% de estos pacientes pueden llegar a ser un episodio de fiebre reumática. También hay que tener en cuenta que no todas las cepas de estreptococo beta hemolíticos del grupo A producen fiebre reumática. Hay algunas cepas que son reumatogénicas y que son cepas de tipo 3, 5, 6, 14, 18, 19 y 29. El resto de las cepas de estreptococo no produce fiebre reumática, o sea, no va a dar lugar a esa secuela. Este es el aspecto de una orofaringe con las amígdalas hipertróficas de una faringoamigdalitis estreptocócica. No existen membranas en caso de uno pensar que pudiera tratarse de una difteria. Existen puntos de pus, zonas de pus con un exudado, una lengua sabuzal, un malestar general, fiebre alta, ¿ya? Y así vamos a ir viendo diferentes. Hay un exudado, puntos de pus, zonas de pus, hay una inflamación del paladar blando y del velo de la úvula, las amígdalas están hipertróficas, la lengua sabuzal. Aquí igual, este aspecto le da también el nombre de faringoamigdalitis pultácea, ¿no? Las amígdalas hipertróficas, igual acá. Bueno, la otra causa en la que se puede pensar cuando estamos frente a un paciente con fiebre reumática es que el niño haya tenido un episodio 2 semanas antes o un tiempo, una escarlatina. Ustedes ya han debido llevar escarlatina con las doctoras, pero aquí vamos a recordar lo más importante para que se relacionen con un paciente que tiene signos mayores y menores de fiebre reumática y con un antecedente de escarlatina. Hace poco, antes de mi accidente, yo vi 2 niños con escarlatina en el hospital. Y estas son las características más importantes. Existe una erupción, un exantema en la piel, como el sarampión, el exantema súbetus, la rubeola, la varicela, etc. Todas esas enfermedades exantemáticas son virales. La única que es bacteriana es la escarlatina. Tiene el aspecto de piel de lija o piel de gallina, las lesiones en la piel. Pero no solamente hay que ver la piel, a esos niños hay que sacar la lengua y vamos a ver que hay una lengua aframbuesada, o sea, de aspecto de frambuesa. Puede haber una lengua blanca también en la escarlatina, o pueden aparecer primero la lengua blanca y después la frambuesada. Pero si ustedes se fijan, el niño en sí va a estar rubicundo, o sea, va a estar colorado por la fiebre o por el proceso inflamatorio, eh, por la escarlatina. Sin embargo, tiene una zona alrededor de la boca que es blanca, pálida. A esto se llama triángulos de Filatov. Aquí vamos a ver con más. Nos viene de la nariz en forma de triángulo, una palidez que es el triángulo de Filatov. Esto asociado a la lengua frambuesada más las lesiones en la piel de lija o de gallina, pues vamos a hacer el diagnóstico. Además existen eritemas en los pliegues de los codos, de las axilas, de la ingle, que también se encuentran en la escarlatina. Tenemos aquí, por ejemplo, estos eritemas en forma de líneas, que son las líneas de Pastia, que se encuentran en los brazos,
en las axilas, en la ingle, ¿no? Las líneas de Pastia. Bueno, con todo eso nosotros ya tenemos el antecedente confirmado de una enfermedad septocócica del grupo A. Entonces, ¿qué es la fiebre reumática? Es una complicación inflamatoria, no infectocontagiosa, inflamatoria aguda, no supurada, de la infección faríngea por el septococo grupo A o escarlatina, ahí le falta, que causa una combinación de los siguientes compromisos en los diferentes órganos. Artritis, carditis, nódulos de subcutáneos, o sea, el tejido celular subcutáneo, eritema marginado, o sea, la piel, y el sistema nervioso con la corea de Sydenham. Esos son los signos más importantes de la fiebre reumática. Estos constituyen los signos mayores que van a haber después cuando tengamos que entender lo que es el diagnóstico, ¿no? O criterios mayores también se llama. Entonces, artritis, carditis, nódulos subcutáneos, eritema marginado y corea. Son 5 criterios mayores. El cuadro clínico, después de 2 semanas de una enfermedad estreptocócica, faríngea o escarlatina, vamos al niño que puede estar con astenia, dinamia, no tiene ganas de nada, está inapetente, no tiene apetito, está anoréxico, tiene febrícula y puede tener dolores articulares sin que existan signos de inflamación. O sea, una artralgia sin que exista artritis, como un signo menor. Estos, digamos, podrían ser parte de los signos menores. El cuadro clínico, entonces lo vamos a ver. El compromiso cardíaco, esto no se tiene que olvidar porque es pregunta de examen, afecta al pericardio, al miocardio y al endocardio. Generalmente en el examen de grado pregunta qué parte del corazón está comprometido en la fiebre reumática. Todo el corazón. Es una pancarditis, ¿ya? Las lesiones que se producen en el músculo cardíaco o en el miocardio, pues son lesiones degenerativas, fibrinoideas del colágeno y se caracterizan por un granuloma de Ashok. Este compromiso cardíaco puede llevar a la muerte al paciente, ¿sí? O queda como secuela una vez que ha pasado el cuadro. Lesión endocárdica. Esto quiere decir que en el endocardio existe un proceso inflamatorio, especialmente a nivel de las válvulas, y entre las válvulas las más frecuentes es la válvula mitral, siguiendo en frecuencia la válvula tricuspidia y la válvula pulmonar, ¿ya? Y se produce una valvulitis verrucosa, donde hay adherencias, donde hay destrucción, hay una serie de procesos que van a provocar una deformidad de la válvula, hay engrosamientos, retracción de los velos y de las cuerdas de las valvas y de las cuerdas tendinosas, provocando una insuficiencia mitral. Y en el pericardio existe un desame serofibrinoso, un desame pericárdico de tipo inespecífico, que es muy doloroso. Doloroso a los movimientos, a la respiración y cuando el niño se agacha. Es tremendo. Bueno, entonces tenemos una pancarditis que afecta las 3 capas del corazón. Pericarditis, miocarditis, endocarditis. Estas lesiones a nivel del corazón van a dar manifestaciones clínicas, pues. Va a haber dolor pericárdico cuando hay una pericarditis, en el cual
Este dolor es continuo y empeora con la respiración y los movimientos de flexión del tronco. La miocarditis va a provocar insuficiencia cardíaca, taquicardia, disnea, hepatomegalia, una insuficiencia cardíaca congestiva, cardiomegalia. Y la endocarditis va a provocar, especialmente en la válvula mitral, una valvulopatía con manifestaciones de insuficiencia mitral. Los otros compromisos, la corea de Sydenham, que es un compromiso del sistema nervioso. Existen movimientos en los pacientes con fiebre reumática, en un 10 al 20% de los pacientes pueden presentar compromiso neurológico, con movimientos fasciculados, involuntarios en vigilia. El niño está acostado, no pasa nada, se levanta, empieza a mover los pies, las manos, la cabeza, como si estuviera bailando. A eso se llama coreo de Sydenham o mal de San Vito también. Ahora los nódulos de Meyne, que corresponden al compromiso del tejido celular, existen tremendos nódulos como bolas indoloras en la parte de extensión de las articulaciones como el codo, la muñeca, los dedos. Es indoloro, es grotesco porque son deformes, pero una vez que pasa el cuadro, desaparecen sin dejar ninguna secuela y no duele. El eritema marginado es un compromiso de la piel. Se caracteriza por las manchas redondeadas, confluentes, muy parecidas al sarampión, y de borde eritematoso. Y se van desplazando hacia las extremidades, comienzan en el tronco y en las extremidades. La duración de un ataque reumático puede durar 3 semanas hasta 6 meses, siempre y cuando sea controlado y no exista una nueva infección estreptocócica que haga de que se complique y se prolongue, ¿no? Bueno, entonces tenemos la carditis, que es la pancarditis, el compromiso articular, la corea de Sydenham, los nódulos de Meynet y el eritema marginal. Bueno, a propósito del diagnóstico, en el año 1944, Duckett, un médico, Duckett Jones, desarrolló una lista de criterios donde deben encajar los signos y síntomas de cada paciente y poder encontrar evidencias de que existe una enfermedad reumática, basado en un antecedente de una infección por estreptococo como la faringoamigdalitis. Entonces, basado en estos signos y síntomas, la presentación en la clínica de un criterio o signo mayor con 2 criterios menores, al mismo tiempo pueden hacer el diagnóstico. O se puede establecer con gran probabilidad cuando existen dos signos mayores por sí solos. Además de la evidencia objetiva de una infección previa post-estreptocócica, ¿no? Bueno, entonces estos son los criterios de Jones. 5 criterios que corresponden a artritis, carditis, eritema marginado, nódulos de Meynet y la corea de Sydenham. Bueno, vamos a ver rápidamente cómo se establecen los criterios menores. La fiebre por sí sola puede ser producto de un resfrío, de un dolor, de una inflamación a nivel de la piel, de la garganta, qué sé yo, pero unida a antecedentes de enfermedad estreptocócica previa, pues ya constituye un signo menor, ¿no?
Bueno, entonces la artralgia, el dolor articular sin que necesariamente haya una artritis, simplemente el dolor articular, aunque después se manifieste la inflamación de la articulación, es un signo menor, la artralgia. La, el antecedente de una fiebre reumática previa, digamos, el niño, la mamá dice, ha tenido enfermedad cuando uno está atendiendo a un niño con fiebre, con sospecha de fiebre reumática, ¿no? Ha tenido varios episodios de faringoamigdalitis y ha tenido un episodio de fiebre reumática. Ahora ha tenido después otra vez faringoamigdalitis y lo traigo ahora porque me parece que otra vez está haciendo una enfermedad reumática. La velocidad de la eritrosedimentación que está elevada también se constituye en signo menor cuando está asociada a algún signo mayor. Y la proteína C reactiva, que es un marcador que no es específica de la enfermedad reumática, de ninguna infección, o sea, una infección, ya sea una sepsis en el recién nacido, ya sea una, una otitis, puede ser una bronconeumonía, la fiebre, la proteína C reactiva va a estar elevada. En caso también de la enfermedad reumática va a estar elevada. La prolongación en el electrocardiograma del espacio o el intervalo PR. Ahora, el diagnóstico se hace si hay dos criterios mayores o uno mayor y dos menores. Ahora, si hay más, ya tenemos el diagnóstico a la vista, ¿no? Y junto con alguna evidencia de infección estreptocócica, tal como elevación de las antiestreptolicinas o antecedentes de escarlatina. Bueno, entonces las manifestaciones mayores son carditis, o sea, pancarditis, poliartritis, corea de Sydenham, nódulos subcutáneos y eritema marginal. Bueno, la carditis ya lo hemos dicho, ¿no? Afecta a todo el corazón, puede haber un compromiso del miocardio, del pericardio y de las válvulas, o sea, del endocardio. Ahora quiero que se fijen en algunos detalles que son fija preguntas de examen de grado. La artritis en la fiebre reumática es una poliartritis, es decir, puede afectar una articulación, otra, pero no al mismo tiempo. Es monoarticular, migratoria y afecta solamente a las articulaciones medianas, no afecta a las articulaciones grandes, como la coxofemoral, la articulación de la cadera, ni tampoco las articulaciones pequeñas como las interfalángicas. Afecta solo articulaciones medianas. Está afectado el codo, es monoarticular, y de pronto a los días está afectado el hombro, ya es migratoria, o sea, migra, y como ya afectó a dos articulaciones, es poliarticular, porque de arriba abajo va subiendo. Puede afectar el codo, el hombro, la rodilla, el tobillo, etc. Y la articulación más pequeña que puede afectar es la metacarpofalángica. ¿Ya? Bueno, es migratoria entonces, migra, pero no hay dos articulaciones inflamadas juntas. Bueno, ahora la corea de Sydenham o baile de San Vito es una afectación del sistema nervioso en el 10 al 20% de los casos. Hay algunos de los signos mayores que se presenta con más frecuencia, como la afectación de las articulaciones. Los nódulos subcutáneos, que puede afectar en el dorso de la muñeca, en la parte del codo, al frente de las rodillas. Eso no son tan frecuentes, pero se presenta el eritema marginado. Aquí tenemos la carditis, la pancarditis. Esta es una válvula mitral porque tiene dos
cuerdas tendinosas. Aquí tiene 3, que es la válvula tricúspide. La más afectada es la válvula mitral. Produce una valvulitis, una degeneración, una deformación y una estenosis mitral, ¿no? Aquí tiene un aspecto de boca de pescado o pan con mantequilla, provocando, esta es la deformidad de la válvula mitral. Bueno, la artritis entonces está en el 70% de los casos. Es el criterio o la afectación mayor. Poliarticular porque afecta rodillas, codos, tobillos, hombros, qué sé yo, pero articulaciones medianas. Es migratoria porque pasa de una articulación a otra. Tiene signos de Celsius, dolor, rubor, calor, impotencia funcional, etc. Y responde muy espectacularmente al tratamiento antiinflamatorio. Antes se usaba solamente la aspirina, ahora se pueden usar otros antiinflamatorios más potentes. Y una vez pasa el cuadro de fiebre reumática, nunca deja secuelas. Queda como si nada hubiera pasado. Las articulaciones medianas son las rodillas, tobillos, muñecas, dolor, enrojecimiento, tumefacción, limitación a los movimientos y respeta las caderas sacroiliacas y las interfalángicas. Es migratoria y no deja secuelas. Aquí tenemos la articulación metacarpofalángica. Es la articulación más pequeña y afecta un solo lado, ¿no? Es monoarticular, o sea, no es simétrica, es asimétrica. Aquí el tobillo, la rodilla, la muñeca, o sea, la metacarpofalángica, el hombro, la rodilla. Como ven, hay una rodilla que está afectada, la otra no. El codo. Y esta es la Corea del Sydenham, donde hay un trastorno del sistema nervioso, donde hay movimientos de las manos, de los pies, de la cabeza. El mal de San Vito se llama así porque en el año 1700 en Italia seguramente pues es un país tradicionalmente religioso y donde creen mucho en los santos, pues en procesiones habían 2 mujeres que con la música de la procesión se movían en una forma rara, pensaron que se estaban haciendo la burla y era que tenían Corea de Sydenham y movían sus manos y sus cabezas y era la celebración de un santo que era San Vito. Son los movimientos. Esta es el mal de San Vito. Aquí hay una mujer que tenían que agarrarla para que no mueva su cabeza y aquí hay otra. Aquí hay un músico, los gaiteros, en el siglo XV a XVI. Y lleva el mal de San Vito, ¿no? Movimientos. Aquella persona que se mueve mucho, se levanta, se sienta, se para, sale, entra en la casa o en cualquier reunión, dice, este parece que tiene mal de San Vito, ¿no? Mucho se mueve. Bueno, estos son los nódulos de Meissner, que son indoloros y que desaparecen en el codo, en las manos, en la muñeca. Es el eritema marginado. ¿Ya? Los criterios menores, fiebre, artralgia, antecedentes de una faringoamigdalitis, el título de antihistamininas o ASTO elevado, hay que pedir irregularidades en el laboratorio como velocidad de eritrosedimentación que está acelerada, incremento de la proteína C reactiva, leucocitosis, alargamiento del intervalo PR, que ya nos indica de que existe un compromiso cardíaco. Y el antecedente de una fiebre reumática previa, ¿no?
que es una artralgia, dolor articular sin proceso inflamatorio todavía, el antecedente de una faringoamigdalitis 2 semanas antes, es un signo menor. Y el diagnóstico diferencial se hace con una artritis reumatoidea. En casos de la poliartritis y la artritis infecciosa, a veces hay una penetración o invasión bacteriana a una articulación, como de la rodilla, por ejemplo, donde existe todos los signos de Celsius, pero en la radiografía vamos a ver un aumento del espacio intraarticular, porque existe un contenido purulento. Y además hay todos los signos de una enfermedad infecciosa. ¿Quiénes corren el riesgo de desarrollar fiebre reumática? Los niños entre los 5 y 15 años, y más aún si han tenido algún episodio de fiebre reumática. Hay pacientes, de repente entre ustedes, que han tenido episodios de faringoamigdalitis, les han pinchado, les han dado antibióticos. Y hay algunas mamás que van al médico y dicen, siempre tiene infecciones en la garganta y sus amígdalas son muy grandes. Y muchas veces la mamá ve las amígdalas grandes, pero sin infección. Pueden hasta juntarse al medio, a eso se llama hipertrofia de las amígdalas hipertróficas, pero cuando se infectan, pues pueden causar mucha molestia, dolor, hasta dificultad para respirar y comer. Entonces, cuando tienen estos episodios frecuentes de faringoamigdalitis con hipertrofia amigdalar, son derivados al otorrinolaringólogo, el que les saca las amígdalas. Pero eso no quiere decir que no tenga infecciones de la faringe posteriormente. Ahora, el tratamiento lo vamos a resumir. Un tratamiento en el episodio. Viene un niño que está con fiebre reumática. ¿Qué hacemos? El tratamiento del episodio propiamente dicho, previniendo la recurrencia u otra infección posterior. Entonces, erradicamos aquellos eventuales focos de infección estreptocócica con penicilina benzatínica a 50.000 unidades kilo peso en una sola dosis, pero penicilina benzatínica pura, no la 633 ni el triapen. Y si es alérgico a la penicilina, se usa la eritromicina, 50 miligramos kilo peso, repartido en 3 dosis durante 10 días. Bueno, reposo. Si estoy frente con un niño con fiebre reumática, evito que tenga más infección estreptocócica, lo pongo en reposo y que ese reposo se va a prolongar hasta la desaparición de la artritis y de la carditis. En caso de artritis se usa la aspirina u otro antiinflamatorio. En caso de carditis importante se puede usar corticoides. El reposo es importante. Ahora, ese es el tratamiento de una fiebre reumática, de un episodio actual. Ahora, la prevención primaria y la secundaria. La prevención primaria es el hacer tratamiento adecuado de una faringoamigdalitis o de una escarlatina, ¿ya? Entonces, si hay una faringoamigdalitis, no le vamos a dar aspirineta. Muchos médicos que ponen inyecciones en casos de resfríos no están queriendo poner inyecciones en caso de una faringoamigdalitis. Yo les pongo penicilina benzatina. Otros les dan claritromicina, acitromicina, ampicilina, qué sé yo. Entonces hay que hacer el tratamiento adecuado de los episodios de faringoamigdalitis, ¿no? Una prevención primaria. Durante 10 días la eritromicina o la penicilina benzatínica pura en una sola dosis. Bueno, entonces la prevención secundaria consiste en que no vuelva a ocurrir. Si ha habido un caso de fiebre reumática, pero no hay cardiopatía, no hay valvulopatía,
solamente se puede poner penicilina benzatínica, 1.200.000, o sea, 50.000 unidades kilo peso cada 30 días. O eritromicina, ¿no? Pero si hubiese casos de, de cardiopatía, de valvulopatía, la prevención de un próximo episodio para evitar que se vaya complicando más esa cardiopatía o valvulopatía, se hace una prevención de por vida, ¿ya? Cuando no hay secuela valvular en un niño de 7 años, se hace una prevención secundaria de 20 años. Pero si es un niño que tiene una secuela valvular, se hace profilaxis por toda la vida. Conversando con una de las compañeras de ustedes, me decía que ella ha tomado, se ha hecho pinchar hasta hace muy poco, o sea, cada mes. Hay otros que se hacen pinchar un buen tiempo y luego toman eritromicina. Las dos constan bien. Ahora hay penicilina o siempre ha habido penicilina por vía oral, ¿no? También se puede usar eso. Lo importante es que se eviten episodios de faringoamigdalitis estreptocócica y la presencia de toxina, o sea, la streptolicina. Bueno, eso es todo. Como un comentario de algún médico, decía el estreptococo lame las articulaciones porque no deja secuelas, pero muerde el corazón. O sea, deja secuelas en el corazón. ¿Alguna pregunta, por favor, si es que hay?